Buenas tardes a todos otra vez. Bienvenidos al webinario de protección contra incendios, aplicación de la norma de la NFPA contrastada con el decreto 184-018. Mi nombre es Mariana Angelucci del Fire Protection Institute, FPI, y seré la moderadora del evento de hoy. Este webinario fue preparado para el Colegio de Técnicos en Higiene y Prevención de Accidentes, CTHPA, por International Fire Safety Consulting y FCC. La presentación es propiedad de FPI, quien se reserva todos los derechos de autor. Quienes nos acompañaron en el webinario que ofrecimos hace un par de semanas ya recibieron el enlace para ver la charla. Quienes nos acompañan hoy por primera vez, en unos minutos les estaré enviando el enlace correspondiente a esa charla vía chat. Antes de comenzar, quisiera hacerle algunos comentarios y recomendaciones que les permitirán aprovechar al máximo la charla. Como les comentaba hace un rato, durante el webinario no podrán activar ni sus cámaras ni sus micrófonos. Sin embargo, ustedes podrán enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en el panel de control de Zoom, en la parte baja de sus pantallas, donde dice Q y A. El chat lo usaremos para enviarles información adicional, enlaces, etc. Al final de la presentación dedicaremos unos 15 minutos para responder la mayor cantidad posible de preguntas. Si al finalizar quedan algunas preguntas por responder o si les surgiera alguna otra consulta, no duden en contactarnos. Les recomendamos que ubiquen el recuadro con el video del panelista en la esquina superior derecha de sus pantallas. De esta manera podrán ver mejor la presentación y los videos incluidos. Esperamos que nos acompañen hasta el final. Pero si por alguna razón deben abandonar la presentación, no se preocupen, todos recibirán una grabación de esta charla. A continuación los voy a dejar con Milton Navarro, presidente del Colegio de Técnicos Previsionistas del Uruguay, quien les va a dar unas palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias Mariana, sobre todo por esa alegría y esa dulzura que le pones a la presentación de cada uno de estos webinarios que venimos desarrollando desde el colegio. Así que agradecerte muy especialmente esa bienvenida. Agradecerle a Andrés Mayobre de IFSC y en especial a Jaime Moncada, que de alguna manera fue el que posibilitó que el colegio, conjuntamente con IFSC, pueda estar desarrollando esta serie de webinarios que venimos haciendo ya desde el mes pasado. Y seguramente vamos a continuar. Así que no les quiero robar más tiempo, simplemente recordarles que desde el Colegio de Técnicos en Higiene y Prevención de Accidentes del Uruguay, nuestro mayor objetivo es que cada vez seamos mejores profesionales los técnicos de Uruguay. Quiero también aprovechar la oportunidad para saludar a los colegas argentinos que nos están acompañando hoy, muy especialmente a Martín Nicú, con quien compartimos parte de nuestra actividad laboral, y bueno, y a toda la familia de técnicos de Uruguay y del colegio y profesionales afines, ¿verdad?, a nuestra actividad que bueno, hoy nos están acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias Andrés, y te cedo la palabra para que comience ya con la exposición técnica que nos convoca hoy, que tiene que ver con algo que el colegio también está trabajando, es decir, el decreto 184 de 2018, que fue impugnado por el Colegio de Técnicos en Higiene y Prevención de Accidentes, justamente por entender de que debían ser los ingenieros tecnológicos y los técnicos prevencionistas los que de alguna manera también deberían estar habilitados para la presentación de estos proyectos de habilitación. Así que bueno, Andrés, todo tuyo, el auditorio, y bueno, no sé si pasamos por Mariana primero o vamos directamente a tu presentación. Sí, a ver, entonces el panelista de hoy es Andrés Mayobre. Andrés es gerente de IFSC para el Cono Sur.
está certificado como especialista en protección contra incendios CEPI por la NFPA. Tiene estudios en ingeniería civil hidráulica ambiental, UDLR. A ver, ajá. Tiene cursos de especialización de la norma NFPA, tiene 10 años de experiencia en proyectos de protección contra incendios en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Ha trabajado en proyectos industriales, incluyendo la industria farmacéutica, generación eléctrica, minera, alimenticia, manufacturera y proyectos comerciales. Entonces los dejo con Andrés y gracias, Milton, por tus palabras. Buenas tardes, muchas gracias por participar en este webinario. Mariana, necesito tu asistencia un minutito porque no estoy pudiendo prender mi cámara, tal vez me puedas ayudar. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Mariana por la buena disposición de siempre y la buena onda. Y obviamente que muchas gracias a Milton por hacer posible todos estos webinarios que hemos venido desarrollando y que seguramente se vengan más webinarios en un futuro próximo. Bien, continuando con este webinario, la idea era, bueno, hablar un poco del contraste entre las distintas normas, entre la norma NFPA en conjunto y el decreto 184 y sus instructivos técnicos. Hablaremos del tipo de clasificación, tipo de ocupación, el nivel de riesgo, cómo cada marco normativo establece el nivel de riesgo. Hablaremos de la seguridad estructural, de la compartimentación y los acabados interiores, de la seguridad humana, cómo cada norma encara lo que es el dimensionamiento de los medios de egresos, y hablaremos de los sistemas más importantes, ya sea de detección de incendios y de protección contra incendios. Antes de proceder, quería hablar un poco de las generalidades de la NFPA, para los que no están muy interiorizados. NFPA tiene más de 300 normas y códigos. Hago la diferencia entre lo que es un código y una norma porque son, digamos, conceptualmente diferentes. El código indica qué hacerse o qué debe proveerse y dónde para distintos objetivos de seguridad humana, respuesta a una emergencia, protección de la propiedad o continuidad de las operaciones. Tenemos tal vez los dos códigos más conocidos de la NFPA, que es el código NFPA 101, que es el de seguridad humana, en el cual el código busca proveer todos aquellos requerimientos mínimos a la hora de diseñar una edificación. ¿Para qué? Para proveer niveles mínimos de seguridad humana. Siempre pensando en proteger la vida humana de los ocupantes y de los bomberos en caso de que vayan a combatir el incendio. Por otro lado tenemos el código NFPA 1, que es el código de incendio. Ahí también en ese código se prescriben los mínimos requerimientos de manera a establecer un grado razonable para la protección de las personas y de la propiedad. Ahí se diferencia un poco de la NFPA 101, donde es únicamente de la seguridad de las personas. Ya en el código de la NFPA 1 se busca también proteger la propiedad. Como les mencionaba, el alcance del código es diferente al alcance de las normas. Las normas nos indican cómo hacerlo. Los códigos nos dicen dónde y las normas nos dicen cómo. Entonces, de los códigos surgen las diferentes aplicaciones de las distintas normas. Por ejemplo, si el código de la NFPA 101 nos dice que nuestro edificio de gran altura debe llevar un sistema de rociadores automáticos, entonces el diseño e instalación de ese sistema de rociadores automáticos
debe hacerse de acuerdo a la norma NFPA 13. Y así con las diferentes normativas de la NFPA. Por ejemplo, tenemos la NFPA 24, que es para redes de agua contra incendio, la NFPA 15, que es para sistemas dispersores, y bueno, y así con todas las otras normas de la NFPA. Haciendo un poco de equivalencia con nuestra normativa local, podríamos decir que el decreto 184 nos dice dónde deben instalarse o dónde deben proveerse esas medidas de protección contra incendios. Acá cabe resaltar que en el último decreto, a diferencia del decreto anterior, el 150, sacan del decreto lo que son las tablas de requerimiento para las diferentes ocupaciones y lo pasa al instructivo 00. Y bueno, después de que nos dicen qué medidas o qué requerimientos debe cumplir nuestra ocupación, tenemos que aplicar diferentes instructivos técnicos para cada sistema. Como bien saben, la normativa uruguaya se encuentra en pleno desarrollo, aún no están contemplados todos los instructivos técnicos para todas las medidas de protección contra incendios que son necesarias. Entonces, cuando hay ausencia de instructivos técnicos, los que nos dice el decreto es que podemos recurrir a normativas internacionales reconocidas. Generalmente, en el Uruguay, como nuestra normativa está basada en la reglamentación de Sao Paulo, lo que hacemos es irnos a los instructivos técnicos de Sao Paulo. Eso como para hacer una introducción de nuestro marco normativo y del marco normativo de la NFPA. Pasando a la clasificación de riesgos, la NFPA 1 y NFPA 101 clasifica los riesgos como riesgos bajos, ordinarios o altos. Por otro lado, nuestra normativa, al momento de clasificar las ocupaciones, tenemos que determinar la carga de fuego, y en base a la carga de fuego determinamos si tenemos un riesgo bajo, medio o alto, o es decir, baja carga de fuego, media o alta carga de fuego. Lo importante aquí a resaltar es que la NFPA no es un método cuantitativo, sino que cualitativo. La clasificación del riesgo queda muy sujeto al diseñador, a la experiencia del diseñador. Sin embargo, en la normativa uruguaya tenemos un instructivo que bueno, nos indica cómo proceder para calcular esa carga de fuego. En la NFPA 13, siguiendo con la clasificación de riesgos, en la NFPA 13, que es la norma de instalación de rociadores automáticos, tenemos distintos tipos de riesgos para poder elaborar ese diseño del sistema de rociadores automáticos. Nos presentan riesgos ligeros, riesgos ordinarios y riesgos extras. Y en el caso de los almacenamientos, ya depende propiamente de qué tipo de materiales vamos a tener almacenados ahí. A diferencia de nuestra normativa, tenemos que proceder a hacer el cálculo de la carga de fuego, por ejemplo, en un almacén, para determinar si es baja, alta o alta. En el caso de la aplicación de extintores portátiles, ahí la norma que aplica de la NFPA es la NFPA 10, y ahí clasifica los riesgos en tres, en riesgo ligero, ordinario y extra. Y aquí nuestra normativa, el instructivo, si mal no recuerdo es el 4, también clasifica en tres los riesgos, que están basados obviamente en el cálculo de la carga de fuego. Tipo de ocupaciones, aquí hay bastante semejanza. Nuestro instructivo técnico los divide en grupos. Tenemos el grupo A, que es de vivienda, y por el lado de la NFPA, en la NFPA, su concepción tiene capítulos
que habla de requerimientos generales, y después hay un capítulo para cada tipo de ocupación. En el caso de vivienda tenemos el capítulo de apartamentos y de viviendas de 1 a 2 familias. En el caso de hospedajes tenemos apartamentos, hoteles y dormitorios y alojamientos. Es decir, tenemos 3 capítulos para poder, digamos, determinar cuáles son los requerimientos para ese tipo de ocupación. En el caso de comercial, la NFPA tiene su capítulo de requerimientos para ocupaciones mercantiles, que bueno, se encuentran todo lo que son supermercados, por ejemplo, o actividades similares. Después tenemos el grupo D, que son servicios generales. Dentro de los servicios generales encontramos las ocupaciones del tipo oficinas, negocios, clasificados por NFPA 101. En el caso de educación, tenemos 2 capítulos, el capítulo educacional y el capítulo de guardería. En el caso de reuniones públicas, tenemos el capítulo de assembly, que es traducido a asamblea, que bueno, ahí ya son espectáculos o lugares donde tenemos una mayor cantidad de concurrencia de personas. Después tenemos el grupo G, que es servicios para vehículos, y engloba todo lo que es garajes, reparación de vehículos. Ahí el capítulo que se podría asimilar más en la NFPA es el industrial. En el caso del servicio de la salud, tenemos cuidados de la salud y cuidado de la salud ambulatorio. Ahí son 2 capítulos diferentes con distintos requerimientos. El capítulo de cuidado de la salud podría aplicarse para lo que son hospitales, donde tenemos internación, y el cuidado de la salud ambulatorio es cuando no hay internación. O sea, por ejemplo, una clínica que no tiene internación. Después el grupo I, perdón, disculpen. También dentro de el grupo H de la normativa uruguaya encontramos todo lo que es detención y correccionales, o sea, prisiones, centros psiquiátricos. Eso estaría en el capítulo de detención y correccionales de la NFPA. El grupo I de la normativa uruguaya es industria. Bueno, tenemos un capítulo de industria en la NFPA 101. Capítulo de depósito, grupo J, también tenemos almacenamiento en la NFPA. Y el grupo L de explosivos podría asimilarse a un almacenamiento, una industria o mercantil. Es decir, el grupo L podría ser almacenamiento de explosivos, podría ser procesamiento, fabricación de explosivos, o un lugar de venta de explosivos. Después tenemos riesgos especiales. Dentro de los riesgos especiales podemos encontrar todo lo que es almacenamiento de líquidos combustibles, extracción por solventes, laboratorios, plantas de gas natural o de gas licuado, centro de cómputos. Bueno, ahí presento una breve reseña de los riesgos especiales que podemos encontrar. Para cada riesgo especial existe un código que nos va a decir cómo se debe proteger. En el caso de nuestra normativa uruguaya, de pronto el grupo que más se asimila es el grupo M, donde, bueno, como podrán ver, tienes varias categorías reservadas. Pero, por ejemplo, el grupo M2 es para la protección de líquidos combustibles. El M3 para centrales de comunicación y energía. Ahí, por ejemplo, la NFPA cuenta con la NFPA 850, que son para plantas de generación y transmisión de energía eléctrica. Entonces ahí podemos ver que de pronto nuestra normativa uruguaya para riesgos especiales tal vez tenga sus limitaciones. Metiéndonos en los requerimientos de nuestra norma, ¿cómo procedemos a clasificar una ocupación, una edificación? ¿Cómo se procede?
tenemos, como les mencionaba, el instructivo técnico 00, una tabla donde nos indica el tipo de ocupación, el tipo de grupo y a qué se asemeja. Por ejemplo, el grupo C es una categoría para comercios. Entonces, a partir de esas tablas, y dependiendo del tipo de la altura de la edificación, vamos a determinar qué requerimientos necesitamos para proteger esa ocupación. ¿Ah? Entonces, entramos con el grupo, con la altura de la edificación, y nos vas a indicar qué medidas de protección contra incendios son requeridas. ¿Ah? Tenemos accesos de vehículos, seguridad estructural, compartimentación horizontal y vertical, control de material y revestimientos, salidas de emergencia, plan de evacuación, capacitación de incendio. En el seminario nos vamos a concentrar en algunos de estos requerimientos analizados por la norma uruguaya o en caso de ausencia por la normativa de Sao Paulo, que es la que más se asimila, y por las normativas de la NFPA, en particular la NFPA 101. ¿Cuáles vamos a ver en este webinario? Bueno, vamos a conversar un poco de la seguridad estructural, de la compartimentación horizontal y vertical, del control de materiales y revestimientos, de las salidas de emergencias, de la detección y de la alarma de incendios, de bocas de incendio y rociadores automáticos. En esos puntos nos vamos a enfocar en el desarrollo de este webinario. Metiéndonos en lo que es seguridad estructural, no hay un instructivo técnico vigente, entonces el instructivo que se podría llegar a usar o que más se asimila es el instructivo 08 de Sao Paulo, que como su título lo dice es de seguridad estructural contra incendio, donde el objetivo de este instructivo es establecer los requerimientos de resistencia al fuego de los elementos estructurales de la edificación, con el objetivo de garantizar una salida segura de los ocupantes y el acceso del cuerpo de bomberos para el combate de incendios. ¿De qué va a depender los requerimientos de resistencia al fuego de la edificación? Bueno, entrando al instructivo y de forma resumida, vamos a entrar con el grupo, vamos a clasificar nuestra ocupación de acuerdo a un grupo, ya sea viviendas, comercio, reuniones públicas. Dependiendo del grupo y dependiendo de la altura de la edificación, en la tabla que muestro a continuación se puede ver los requerimientos de resistencia al fuego de los elementos estructurales. Por ejemplo, para un grupo C, para una edificación con una altura entre 6 y 12 metros, los requerimientos de resistencia al fuego son de 60 minutos para sus elementos estructurales. Por otro lado, en la NFPA es un poco diferente. Tenemos la NFPA 220, donde vamos a clasificar el tipo de construcción que tenemos. Hay diferentes tipos de categoría de clasificación que va a depender directamente del tipo de materiales de nuestra edificación, ya sean acero, madera, concreto. Entonces, dependiendo del tipo, vamos a decir si es tipo 1, tipo 2, y dependiendo de la resistencia al fuego de los elementos estructurales, vamos a clasificar. Por ejemplo, un tipo, como se ve ahí en la diapositiva, un tipo 2, 00, es una edificación de acero, por ejemplo, un galpón, donde las columnas, las vigas y el techo es todo de acero. Entonces, se clasifica como tipo 2. Y los ceros que están dentro del paréntesis es la resistencia al fuego de los elementos estructurales. En el caso de acero, la resistencia al fuego es 000.
si nuestra edificación fuese de concreto, o sea, columnas de hormigón, vigas de hormigón, entonces ahí el hormigón tiene una resistencia al fuego de 2 horas, entonces nuestro tipo de ocupación sería tipo 2, 2, 2, 2. ¿Por qué lo clasifica así? Porque luego vamos a la NFPA 5000, que es el código de construcción, y nos va a indicar, digamos, nos va a limitar el área y altura de nuestra edificación dependiendo del tipo y de la resistencia al fuego de los elementos estructurales. ¿Cuál es el objetivo del código NFPA 5000? El objetivo es el de reducir las probabilidades de lesiones o de muerte de personas en caso de un incendio o fallas estructurales del edificio. La tabla que ven en la presentación es una tabla extraída del código NFPA 5000. La idea era mostrarles cómo limita, digamos, el área y la altura. Supongamos que tenemos una edificación donde tenemos reuniones públicas con más de 1000 personas, que nuestro tipo de construcción es tipo 2, 111, un ejemplo. Entonces, también importa si la edificación tiene rociadores o si no tiene rociadores. Supongamos que no tenemos rociadores, entonces nos está limitando a 2 niveles, es decir, nuestra edificación puede tener únicamente 2 niveles, y el área por cada nivel es de 15.500 pies cuadrados. Entonces, dependiendo del tipo de construcción que tengamos, de la resistencia al fuego de nuestros elementos estructurales y de si tenemos o no tenemos rociadores automáticos, la NFPA 5000 nos limita en altura y en área. Para el mismo ejemplo, si tuviésemos rociadores automáticos, nos permite construir un piso más. Por otro lado, en la NFPA, lo que es seguridad estructural también, digamos, está todo lo que es la compartimentación horizontal y vertical. Ahí también la NFPA 101 tiene requerimientos de compartimentación tanto horizontal y vertical. El objetivo de esta compartimentación horizontal o vertical es la de siempre la seguridad humana. Por ejemplo, dependiendo de la ocupación, van a ser los requerimientos de compartimentación que tengamos. Por ejemplo, en hoteles, la compartimentación que exige la norma, la NFPA 101, es, por ejemplo, las habitaciones tienen que estar separadas de los corredores por muros con resistencia al fuego de media hora, y entre habitaciones de 1 hora. Y pide que las puertas tengan una resistencia al fuego de 20 minutos. O sea, todas las puertas de las habitaciones que dan al corredor tengan una resistencia al fuego de 20 minutos. En el caso de las escaleras de emergencia, solicita que tengan una resistencia al fuego de 2 horas. Entonces, para ver los requerimientos de compartimentación, siempre con el objetivo de la seguridad humana, la NFPA 101 nos va a dar esos requerimientos y nos va a indicar dónde es requerido. A diferencia de la normativa uruguaya, o mejor dicho, de la normativa de Sao Paulo, porque no hay un instructivo técnico de compartimentación, entonces nos toca ir al IT 09 de Sao Paulo. Este instructivo nos establece los parámetros de dimensionamiento, o sea, todo lo que tiene que cumplir la compartimentación tanto horizontal y vertical, pero el objetivo de este instructivo es que el incendio, en caso de un incendio, no se propague más allá de esa área de compartimentación. Es un poco diferente al del NFPA, donde piensa en la seguridad humana y no tanto en que confinar el incendio en esa área de compartimentación.
En el instructivo técnico 09 tenemos una tabla donde, dependiendo del tipo de ocupación y la altura de la edificación, nos va a limitar el área de compartimentación. Por ejemplo, para un C2, un C1, un C2, que son comercial, si la edificación se desarrolla a nivel de terreno, digamos, no tenemos niveles, nos permite un área máxima de 5.000 metros cuadrados. Es decir, si nuestra edificación tiene 10.000 metros cuadrados, toca compartimentarla en 5.000 y 5.000. En caso de que, bueno, ya tengamos mayor altura, nos va reduciendo el área de compartimentación. En el caso de control de materiales y revestimientos, también nos toca ir al instructivo técnico de Sao Paulo, al 10. No tenemos normativa local de control de materiales y revestimientos. En este instructivo se establecen los requerimientos que se deben cumplir todos los materiales de revestimiento, tanto de paredes, techo y de piso. El instructivo los clasifica en 6 tipos, en 6 clases, que cada clase va a depender de la tasa de liberación de calor por metro cuadrado. O sea que los valores están dados por kilowatt metros cuadrados. Este instructivo tiene muchas tablas de distintos ensayos para distintos tipos de materiales, entonces con esa información uno puede, digamos, calcular o estimar la tasa de liberación de calor de cada material que se va a usar. ¿De qué va a depender? O, mejor dicho, cómo vemos qué tipo de clase de revestimiento vamos a precisar? También, siempre depende del tipo de ocupación que tengamos, del grupo de ocupación. Y en la tabla que les muestro es extraída del instructivo, entonces para distintos tipos de clasificación de ocupaciones, vemos las clases de materiales permitidas. Entonces, por ejemplo, para los pisos, para las clases B, D, E, G, nos permite clase 1, clase 2A, clase 3A, y así sucesivamente. O sea, de menor clase, de menor a mayor, es de menor a mayor tasa de liberación de calor. En el caso de la NFPA 101 define 3 tipos de clases para lo que son paredes y techos, los define como clase A, B y C. En el caso de las clases A, B y C, a diferencia del instructivo de Sao Paulo, es que no es por la tasa de liberación de calor de kilowatts metros cuadrados, sino que es por otro ensayo que los clasifica, donde da una tasa de la propagación, digamos, de la llama de esos materiales. Sí, para la clasificación de los pisos, donde se clasifica como clase 1 y clase 2, ahí sí se calcula por el flujo radiante crítico, que son la tasa de liberación de calor por metro cuadrado. Entonces, por la NFPA 101, también va a depender por el tipo de ocupación que tengamos, los requerimientos de los materiales para diferentes lugares. Por ejemplo, para una clasificación de reuniones públicas con más de 300 personas, nos pide que nuestras salidas, todos los revestimientos de nuestras salidas, sean clase A. En el caso de los corredores para los accesos a las salidas, nos permite clase A o B. Y para los demás espacios también nos permite A o B. Y así para cada una de las ocupaciones. A continuación les voy a mostrar un videito corto de un ensayo de un material clasificado como clase A, para que vean, digamos, para que tengan idea de cuando hablamos de clase A, el tipo de material que estamos hablando. En el ensayo se pone un material combustible ya encendido, y lo que se va a ir viendo es cómo reacciona el material que se está ensayando
que sería el que se ve ahí. Entonces pasaron 20 segundos. Ahí le corté el video a los 19 minutos del ensayo, el material ya se apagó. Y se va a mostrar cómo quedó el material clasificado como clase A. Entonces se ve que no hubo propagación de la llama. O sea que directamente no hubo propagación de llama. Ya para los materiales clase B, la propagación de la llama es un poco más. Ahí los índices, por ejemplo, son de 0,25 para clase A, de 25 a 75 para el B, y de 75 en adelante para los C. En los Estados Unidos es muy común cuando alguien va a comprar, no sé, una silla, que nos digan, bueno, que su tapizado, por ejemplo, qué clase es. O sea, está mucho más estandarizado. O, por ejemplo, al momento de comprar cortinas o comprar, no sé, alfombras, ya vienen clasificadas. Entonces es mucho más fácil, obviamente, poder exigir esto. En el caso del Instituto Técnico de Sao Paulo también hay ensayos de distintos tipos de materiales, ensayos realizados por laboratorios en Brasil. Aquí en Uruguay estamos lejos todavía de eso porque no tenemos un laboratorio de ensayos y tampoco vamos a poder, digamos, ensayar los materiales y poder definir qué tipo de clase es. Entonces, bueno, hay que basarse en experiencia de otros países. Continuando con los requerimientos, pasamos a las salidas de emergencia. Recientemente salió el Instructivo Técnico 19, salió este año. En este instructivo se establecen los requerimientos mínimos para dimensionar las salidas y rutas de evacuación, para que los ocupantes puedan abandonar la edificación y bueno, que los bomberos también puedan ingresar. Ese es el objetivo del instructivo, tal cual está redactado ahí. El instructivo no aplica para Grupo A viviendas. Y por otro lado tenemos la NFPA 101, que bueno, en la NFPA 101 vamos a encontrar todos los requerimientos para los medios de egresos. Entonces, metiéndonos en el Instructivo Técnico 19, cómo dimensiona las salidas, va a depender de la carga de ocupantes. La carga de ocupantes está dada por cantidad de personas metro cuadrado y depende del tipo de ocupación que tengamos. Y el ancho de la salida va a estar dado por el número de unidad de pasaje, que es la división entre la carga de ocupantes y la capacidad de unidad de pasaje. O sea, que también va a depender del tipo de clasificación que tengamos. Y al número de unidad de pasaje se lo multiplica por un coeficiente. El coeficiente de unidad de pasaje es de 0,55 metros. ¿Qué es la capacidad de unidad de pasaje? Es el número de personas que pasa por esta unidad en un minuto. Y bueno, y el ancho mínimo de la salida es multiplicando el factor 0,55 por el número n. Al momento de hacer la división siempre nos tomamos el número entero siguiente. En la tabla, para distintos grupos, nos da la población. Por ejemplo, para un grupo C, nos dice una persona por 5 metros cuadrados de área. Entonces ahí toca ver el área que tenemos, multiplicarla por este valor, y nos va a decir el número de personas que vamos a tener en nuestra área. Y ese número de personas lo dividimos por la capacidad de unidad de pasaje. Los anchos mínimos, independientemente del valor que podamos calcular, hay que tener en cuenta los anchos mínimos. El instructivo técnico nos pide que para las puertas el ancho mínimo sea de 80 centímetros para unidad de pasaje, 1 metro para 2 unidades de pasaje, y así va hasta 3 unidades de pasaje, 4 unidades de pasaje.
En el caso de escaleras o pasillos, nos indica que el ancho mínimo tiene que ser 1,20 m. Y lo que son escaleras y acceso a escalera y descargas en ocupaciones H2 y H3, que son cuidado de la salud, hospitales, ya ahí nos pide 1,65 m. Pensando en que hay que evacuar una cama o una camilla. Por otro lado, tenemos la NFPA 101, que para dimensionar los medios de egresos también considera un factor de carga, o sea, metros cuadrados persona. Multiplicamos nuestra área por cada factor va a depender de la ocupación, y nos da la cantidad de ocupantes. El ancho requerido de las puertas resulta de multiplicar el factor de carga por el área, es decir, la carga de ocupantes, por un factor de capacidad. Este factor de capacidad es de 5 milímetros, y en otras ocupaciones, como es, por ejemplo, cuidado de la salud, dependiendo, va a variar de 5 a 13 milímetros, o sea, más anchos. Anchos mínimos, independientemente del valor que nos dé, tenemos que verificar nuestros anchos mínimos. El ancho mínimo de las puertas no puede ser menor a 915 milímetros, pero obviamente hay excepciones. Para cada caso habrá que ver si estamos dentro de las excepciones o no. En ocupaciones existentes, el ancho mínimo de las puertas va a ser de 710 milímetros. ¿Ah? En el caso de las escaleras, para escaleras que superan 1,120 m, podemos, digamos, determinar la carga de ocupantes con una ecuación, la que se muestra ahí, donde se coloca el ancho de la escalera, esto es unidades americanas, se coloca el ancho de la escalera y nos va a indicar la capacidad de nuestra escalera. Pero cuando es más de 1,120 m. Los anchos mínimos de las escaleras es cuando tenemos carga de ocupante menor a 50 personas, de 915 milímetros. En escaleras nuevas, con menos de 2.000 personas, el ancho es de 1.120 milímetros. Y ya cuando tenemos más de 2.000 personas, el ancho de 1,420 m. Las puertas de descarga, bueno, tienen que estar acorde a la carga de ocupante que está evacuando por ahí. Las puertas de descarga de esa escalera va a tener que ser de 1,420 m. Y bueno, cuando se trata de ocupaciones existentes, se permite, bueno, que el ancho mínimo sea de 915 milímetros. Por otro lado, tenemos lo que es dimensionamiento, es decir, qué capacidad, qué ancho necesitamos para poder evacuar la carga de ocupante que tengamos. Pero por otro lado tenemos el número de salidas mínimas requeridas. El instructivo técnico 19 permite una única salida, es decir, podemos tener una salida bien ancha, pero una sola, mientras tenga el ancho suficiente, está permitido. Solo hace la excepción cuando hablamos de ocupaciones de grupo F, que son reuniones públicas, donde tenemos más de 300 personas, entonces ahí sí requiere 2 salidas. Y la distancia mínima entre las 2 salidas tiene que ser de 10 metros. Por otro lado, tenemos la distancia a recorrer. La distancia a recorrer es siempre desde el punto más lejano a la salida más cercana. La distancia a recorrer se dan por una tabla. La tabla tiene en cuenta si se cuenta con rociadores automáticos o no, si se cuenta con una única salida o con varias salidas, y si se tiene detección o no se tiene detección. Entonces, la tabla 2 del IT19, por ejemplo, para una clasificación C, en el nivel de salida, supongamos que no tenemos rociadores, tenemos una única salida, que no tenemos detección, nos va a dar 40 metros de recorridos, y si tenemos detección, aumenta a 45. Y, bueno, a medida que le vamos agregando medidas de protección contra incendio, vamos
mejorando las condiciones, nos va permitiendo incrementar el recorrido. Por otro lado, en FPA, en lo que se refiere a números de salidas de emergencia, permite un único medio de egreso en ciertas condiciones, cumpliendo con ciertos requisitos, pero generalmente requiere dos medios de egreso, dos salidas, y en el caso que tenemos más de 500 personas, nos va a pedir 3 salidas, y ya cuando tenemos más de 1000 personas, nos pide 4 salidas. Recuerdan que el instructivo técnico 19, cuando nos requiere 2 salidas, tiene que estar separada 10 metros. Ahí la NFPA es un poco diferente. La NFPA, la separación va a depender si tenemos o no rociadores, y va a ser en función de la diagonal de la planta. Por ejemplo, en la imagen que ven a continuación, tenemos la diagonal y la separación entre las salidas media diagonal. Es decir, que no tenemos rociadores. Entonces, la distancia entre salidas está dada por la media diagonal. Nos permite, digamos, juntar más las salidas, es decir, a 1/3 de la diagonal cuando tenemos rociadores. ¿Cuál es el concepto de esto? ¿Por qué lo solicita así? Bueno, primero que nada, tiene en cuenta la geometría de la planta, y tiene en cuenta que en caso de un incendio, los ocupantes puedan evacuar por la otra salida. Hay requerimientos de la NFPA que las salidas tienen que estar dimensionadas, por ejemplo, nunca menos del 50% de la carga de ocupantes. Entonces, de esa forma se está, digamos, asegurando que toda la gente que tenés en el lugar va a poder evacuar igual por una única salida. Y lo que se busca es, bueno, si tenemos un incendio, poder tener una alternativa. Ya en el instructivo técnico 19, al tener una única salida, como que este concepto no está contemplado. O sea, podemos tener una única salida y esta se puede obstruir por el incendio, entonces ahí ya se complica el tema. La distancia a recorrer respecto a NFPA 101 introduce otros conceptos, introduce el concepto de recorrido en común y recorrido sin salida. Al igual que el instructivo técnico 19, también, digamos, es más permisiva cuando tenemos rociadores o no. La NFPA 101 no tiene en cuenta si hay detección de incendios. O sea, únicamente tiene en cuenta si hay rociadores instalados. ¿Qué es el recorrido en común? El recorrido en común es la distancia que los ocupantes van a recorrer hasta un punto donde tienen la opción de dos salidas. Y el recorrido, el dead end, o el recorrido sin salida, es, por ejemplo, en un pasillo, que podamos elegir un camino que nos lleva a algo que no tiene salida. Entonces también nos acota ahí. Entonces, para los distintos tipos de ocupaciones, dependiendo de si tenemos nuevos rociadores, no va a restringir los recorridos. Vamos a tener en cuenta el recorrido total, el recorrido en común y los recorridos sin salida. En el caso de las escaleras, el instructivo técnico habla de las escaleras, de los tipos de escaleras que son requeridas. Las puertas de acceso de escaleras, según el instructivo, cuando son requeridas 2 escaleras, tienen que estar separadas mínimo 10 metros. Son requeridas 2 escaleras, es decir, son requeridos 2 medios de egreso cuando los edificios tienen una altura superior a los 36 metros. Y bueno, cuando el edificio tiene más de 50 metros, no lo contempla y te dice que lo trata como un proyecto particular. Y bueno, tocará analizarlo por otra normativa y plantear eso a la Dirección Nacional de Bomberos para ver si es aceptable o no. Y bueno, cuando se tiene subsuelo, es requerido que las escaleras estén compartimentadas.
El instructivo, digamos, diferencia 5 tipos de protección para las escaleras. Tenemos las escaleras común, no protegidas. O sea, podría, a mi entender, entrar una escalera abierta ahí. Tenemos escalera protegida a prueba de humo, escalera protegida a prueba de humo y presurizada, y una escalera abierta externa. Esos son los tipos de escaleras que contempla el instructivo. ¿Cuándo usamos una o la otra? Bueno, eso va a depender del grupo de la ocupación que tengamos, de la subclasificación y de la altura del edificio. Por ejemplo, para un grupo C, que es un comercio, recién nos requiere una escalera protegida a prueba de humo cuando ya superamos los 12 metros. O sea, cuando superamos más allá los 4 metros de altura. Hasta los 12 metros podemos tener una escalera no protegida. Por otro lado, en la NFPA se habla de protección de espacios verticales, que dentro de los espacios verticales entran las escaleras, y cuando ya tenemos 3 niveles conectados por el mismo espacio vertical, nos pide que tengamos una resistencia al fuego de 1 hora. Cuando ya los niveles conectados son más de 4, nos pide que esté protegido con una resistencia al fuego de 2 horas. Y también hace la diferencia cuando son las ocupaciones existentes, ahí ya es un poco más permisivo, y nos pide que la resistencia al fuego sea de media hora, pero siempre, digamos, las escaleras protegidas. Metiéndonos en lo que es la detección y alarma, generalmente en todas las ocupaciones, o en la mayoría, es requerido un sistema de detección y alarma de incendios, pero por otro lado la NFPA 101, detección muy rara vez, o mejor dicho, en casos puntuales requiere detección. Sí requiere notificación de incendio en la mayoría de los lugares, pero lo que es detección no es como la normativa local, donde en la mayoría de las ocupaciones pide detección. En la normativa traté de hacer un resumen de los lugares donde son requerida la detección, y bueno, como ven, va del grupo B al C, el D, el F. Bueno, hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los grupos se requiere detección de incendios. Por ejemplo, grupo J, que son depósitos, para baja carga de fuego, recién a partir de los 12 metros de altura requiere detección, pero sí requiere para depósitos de media y alta carga de fuego. NFPA, bueno, como les comentaba, la detección la requiere en ciertos lugares, por ejemplo, donde son lobbies de ascensores, fosas de ascensores, cuarto de máquina de ascensores, en sistemas de aire acondicionado, y, bueno, obviamente donde hay riesgos especiales también puede requerir detección de alarma, y hace mucho énfasis en lugares donde la gente pueda quedar dormida. ¿Verdad? Por ejemplo, en hoteles requiere la detección en los corredores de la habitación, en los cuartos eléctricos, en los depósitos que pueda llegar a haber, y en las salas de servidores, y frente al lobby de ascensores. Después no es requerida en ningún otro lugar. Sí requiere notificación de incendio, ya sea mediante sirenas y estrobos o por audio evacuación. A continuación les quería mostrar lo que es la notificación de incendio por voceo. En nuestra normativa no está, digamos, se requiere alarma. El instructivo técnico que tenemos ya tiene sus años y no está muy actualizado. Tengo entendido que se está trabajando en un nuevo instructivo. Pero, digamos, lo que es la notificación de incendio ha evolucionado, y no solamente es una sirena, sino que también tenemos sistemas de notificación. La NFPA 101
Por ejemplo, para edificios de gran altura, que es un edificio de más de 23 metros, te requiere notificación por voceo. Y la notificación por voceo también ayuda mucho a hacer una evacuación más ordenada. O mantener alerta a los ocupantes durante un evento, para que estén alerta y estén atentos para recibir las siguientes instrucciones. Entonces no tenés que evacuar todo el edificio completo, sino que lo puedes ir evacuando en distintas etapas o escalonadas. Les quería mostrar... Atención, por favor. Su atención, por favor. Una condición de emergencia existe en este piso. Una condición de emergencia existe en este piso. Por favor, diríjase hacia las escaleras y abandone el edificio. No utilice los elevadores. Por ejemplo, ese mensaje de voceo es para, por ejemplo, el piso del evento, que evacúe ese piso. Y para los pisos siguientes podemos simplemente mandar un mensaje de alerta. Atención, por favor. Esta señal que acaba de escuchar indica un reporte de emergencia en este edificio. Si la señal de evacuación de su piso suena con posterioridad a este mensaje, camine hacia la escalera más cercana y abandone el piso. Mientras el reporte está siendo verificado, los ocupantes de otros pisos deberán esperar por más indicaciones. Entonces con ese mensaje uno mantiene alerta al resto de los ocupantes. Y cuando vuelva toda la normalidad se puede emitir un mensaje de que está todo ok. Atención. Su atención, por favor. La condición de emergencia del edificio ha sido normalizada. Pueden regresar a sus actividades habituales. La emergencia del edificio ha sido normalizada. Pueden regresar a sus actividades habituales. Entonces, digamos, la notificación por voceo, en muchos casos, por la NFPA es requerida, pero también es bueno tenerla en cuenta para tener un sistema de evacuación más eficiente. Como les comentaba, la NFPA requiere sistema de detección en ciertos lugares, y en esos lugares son, por ejemplo, donde la gente puede quedar dormida. En esos lugares, lo que te está pidiendo la NFPA es un smoke alarm, que es un detector de humo con una alarma, que el objetivo es despertar al ocupante inmediatamente. Es diferente a un detector porque en la base también tiene el detector, pero tiene la base, y en esa base tiene, digamos, la alarma. Son requeridos en las habitaciones, notifican localmente, es decir, se activa en la habitación únicamente. Si, por ejemplo, tenemos un hotel y en el hotel tenemos un sistema de notificación, este smoke alarm va a ser requerido en la habitación, y en caso de activación de este detector, únicamente va a emitir la señal de alarma a la habitación. Y bueno, si se trata de un incendio, se procederá a activar la alarma manual, o bueno, se activarán los sistemas rociadores automáticos si es que existen. No tienen por qué estar supervisado, digamos. ¿Qué es un smoke alarm? La alarma tiene otros sonidos de distinta frecuencia, que lo que permite es que personas con problemas auditivos o personas mayores puedan escucharlo cuando están durmiendo. La tabla que estoy mostrando es de unos experimentos que se realizaron con distintas frecuencias, y se puede observar que para una onda de 400 Hz se despertó el 87,5% de las personas que participaban del ensayo, y con una onda de 520 se despertó el 90,6%. Y lo compara con otro sonido y con otros tipos de métodos para despertar a la persona. Estos smoke alarm tienen el sonido a 520 Hz, que como veíamos en la tabla anterior, tuvo mayor éxito para despertar a las personas. En el video a continuación les muestro la diferencia entre una alarma convencional y el smoke alarm.
pareciera que el genérico es más fuerte, y uno tiende a pensar, bueno, pues si es más fuerte, hay más probabilidad de que lo escuche cuando estoy durmiendo. Pero bueno, los resultados de los experimentos en distintas personas de distintas edades mostró todo lo contrario. Entonces la NFPA, a partir de 2014, incorpora este Smoke Alarm para que sean instalados en los lugares donde la gente puede quedar dormida. ¿Ah? En nuestra normativa no está contemplado esto. Continuando con los requerimientos, requerimiento también que es habitual o muy común y que se da en la mayoría de las ocupaciones es el requerimiento de las bocas de incendio equipadas. Y, digamos, nuestra normativa, en lo que refiere a rociadores automáticos, tiene, digamos, solamente en algunos casos. ¿Tá? Por otro lado, la NFPA 101 no requiere bocas de incendio equipadas. La NFPA 1 requiere conexiones para mangueras en algunas ocupaciones, por ejemplo, industrial, o ocupaciones donde puede haber una brigada de incendio entrenada que pueda usar las conexiones para mangueras, pero son diferentes. Boca de incendio equipada con conexiones para mangueras. ¿Ah? Continuando con los requerimientos de bocas de incendio, el instructivo técnico que rige es el instructivo técnico 05. Bueno, ahí en ese instructivo se establecen los requerimientos para el dimensionado, instalación, mantenimiento y manipulación de los componentes del sistema. Tenemos distintos tipos de bocas de incendio equipadas. Dependiendo del tipo es el caudal de agua requerido. El tipo de bocas de incendio surge del área que tenga nuestra ocupación y de la carga de fuego que podamos tener. Entonces, por ejemplo, para un área de 2.500 metros cuadrados, que tenemos una carga de fuego entre 301 y 800 megajoule metros cuadrados, nos va a requerir un sistema tipo 3 y una reserva de agua de 12 metros cúbicos. En lo que se refiere a rociadores automáticos, digamos, son requeridos en ciertas circunstancias, son requeridos como muestro a continuación, ahí en edificaciones de mayor a 23 metros, para los grupos B, C, F4, grupo G, grupo I, que es industria 2, a partir recién de los 12 metros, ahí es un poco más exigente. Para almacenamiento, J2, a partir de 23 metros, y para almacenamiento J3 y J4, que son ya con altas cargas de fuego, a partir de los 12 metros de altura, requiere rociadores automáticos. Y requiere rociadores automáticos en edificaciones de más de 30 metros para los grupos D, los grupos E, los grupos F, exceptuando el F3 y el F4, para los grupos H, que son cuidados de la salud, y el grupo I1, que es industria. Entonces recién ahí, digamos, a partir de los 23 metros, y en algunos casos 30 metros, recién serían requeridos los rociadores automáticos. Por otro lado tenemos la NFPA 1 y la NFPA 101, que nos indica dónde se deben instalar los rociadores automáticos, y en el caso de NFPA 1 nos indica cuándo tenemos que instalar conexiones para mangueras. Por ejemplo, la NFPA 101 también, para edificios de gran altura, requiere instalar conexiones para mangueras en las escaleras de emergencia. Ahí generalmente se instala una tubería montante, y en cada piso se deja una conexión para manguera de 2,5 pulgadas. El objetivo es que en caso de un incendio y que los rociadores automáticos no lo puedan controlar y bueno, se necesite el combate manual, la idea es que el cuerpo de bomberos acceda por la escalera de emergencia, de la cual va a estar protegida, hagan sus maniobras dentro de la escalera, se conecten a la válvula de 2,5 pulgadas y realicen el combate de incendio. Esa es un poco la filosofía. Las normas que se aplican, bueno, para rociadores automáticos, la NFPA 13, para conexiones para mangueras, la NFPA 14,
y en caso de que tengamos red de agua contra incendio, aplicamos la NFPA 24. Haciendo un poco de síntesis, hidrantes privados son requeridos cuando hay riesgos especiales. Hablamos de hidrantes privados cuando tenemos una red de incendio con hidrantes. Bueno, estos son requeridos cuando tenemos riesgos especiales y por la NFPA 1. Pero ahí ya estamos pensando en la protección de la propiedad y continuidad de operaciones. En el caso de las conexiones para mangueras, se requieren clase 1 para edificios de gran altura. Las clase 1 son conexiones de 2,5 pulgadas, como se ve en la foto. Para edificios nuevos, con más de 3 niveles. Con edificios con rociadores con más de 2 niveles. Y bueno, hay otros ejemplos más. Clase 2 y clase 3 no son requeridas por la norma. Clase 2 y clase 3 ya son conexiones de 1,5 pulgadas. Pero siempre hablamos de conexiones para manguera y no bocas de incendio o conexiones para mangueras equipadas que ya tiene su manguera, su puntero. ¿No? Siempre la NFPA habla de conexiones para mangueras. Y los rociadores automáticos por NFPA 1 son requeridos en edificios de gran altura, que son todos aquellos que tienen más de 23 metros, en edificios nuevos con más de 3 niveles, inclusive 3 niveles, y en edificios que tienen sótanos, y los sótanos tienen un área superior a los 232 metros cuadrados. Y bueno, después puede haber alguna ocupación que tenga requerimientos especiales. Pero en general, esos son los requerimientos de rociadores automáticos por la NFPA. Entonces, englobando un poco todo lo que hemos visto, en lo que se refiere a clasificación y tipo de ocupaciones, tanto la norma uruguaya como la NFPA tienen similitudes en lo que es clasificación. Sí tiene la diferencia en que por la norma uruguaya hay que calcular la carga de fuego y por la NFPA ya queda sujeto al diseñador, si bien en la norma hay ejemplos de cómo se deben clasificar. Por ejemplo, un riesgo leve entra en las oficinas, un riesgo ordinario entraría, no sé, por ejemplo, un parking de vehículos. Si bien hay ejemplos, queda siempre sujeto a la experiencia del diseñador. Y la norma uruguaya, no, ahí calculamos la carga de fuego que tenemos. Con lo que se refiere a control de material y revestimientos, ambas normas tienen una similitud, de pronto es un poco diferente la clasificación de los materiales, pero digamos, tienen sus requerimientos y bueno, clasifican los materiales dependiendo de la tasa de liberación de calor. En el caso de las salidas de emergencia, de pronto donde se ven mayores diferencias, bueno, primero en la metodología de cómo se procede a calcular la capacidad de los medios de egresos, pero sobre todo en la cantidad de medios de egresos, ahí donde presenta mayor diferencia. Como les comentaba, conceptualmente la NFPA, si bien te permite en algunos casos una única salida, es bajo ciertos parámetros, con ciertos requisitos, generalmente te pide 2 salidas con el concepto de, si se me bloquea una, tengo otra. Esa, a mi entender, es la mayor diferencia que hay en lo que se refiere a la disposición y número de salidas. Y por otro lado, la normativa uruguaya únicamente introduce el concepto de recorrido total, y la NFPA introduce recorrido total, recorrido en común y recorrido sin salida. Y la normativa uruguaya, dependiendo de la cantidad de sistemas de protección contra incendio, va siendo más permisible. La NFPA únicamente es con o sin rociadores, son los recorridos que te permiten. La normativa uruguaya es rociadores, 1 salida, 2 salidas, detección de alarma, no detección de alarma. Entonces, ahí difieren bastante. A modo de resumen, los anchos mínimos, uno tendería a pensar, o está ese mito que siempre la NFPA es más restrictiva que las normativas locales, y no
sinceramente, mi punto de vista profesional, no creo que sea más exigente, sino que se aplica diferente. En la tabla vemos un resumen de los anchos mínimos requeridos y bueno, por ejemplo, salida de emergencia para escaleras, la norma local te pide 1,20 m, y aquí la NFPA 915 milímetros. Las puertas, la normativa local no diferencia entre lo que es nuevo o existente, siempre te va a pedir mínimo de 80 centímetros, y la NFPA sí, te diferencia lo que es nuevo y existente. Para ocupaciones nuevas te pide mínimo 915 milímetros, y si es existente, 710 milímetros. Y en el caso del ancho de las escaleras, bueno, la norma uruguaya te pide un mínimo de 1,20 m, y la NFPA, dependiendo de la cantidad de personas, es el ancho, y podrán ver que varía. El ancho mínimo es menor al ancho mínimo requerido de la normativa uruguaya. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya les venía mencionando, de las diferencias entre los requerimientos para los recorridos, para la disposición de las salidas. Respecto a las escaleras protegidas, veíamos que la normativa uruguaya, por ejemplo, para una ocupación comercial de hasta 12 metros, permitía una escalera abierta. Eso no es permitido por NFPA, y NFPA es más exigente, porque lo que se busca es la protección de los espacios verticales. O sea, busca evitar la propagación de los incendios por espacios verticales, y obviamente que ese espacio vertical que se va a ser usado como salida de emergencia tenga los requerimientos mínimos para que sea seguro. O sea, no es viable que se meta humo en ese espacio y no permita hacer una evacuación segura del lugar. Entonces, el IT-19, dependiendo de la ocupación y de la altura, se puede contar con escaleras no protegidas, y generalmente, en la mayoría de las ocupaciones, requiere una escalera protegida a partir de los 12 metros de altura. O sea, a partir de 3 o 4 niveles, más o menos, recién hay una escalera protegida. La NFPA veíamos que no, que requiere una escalera protegida ya a partir de los 3 niveles. En lo que se refiere a seguridad estructural y compartimentación, dos objetivos claros. El IT-08, que es seguridad estructural, tiene por objetivo garantizar la seguridad de los ocupantes y del cuerpo de bomberos. Y el IT-09 de compartimentación, su objetivo es claro, lo dice en el instructivo, es el que impedir la propagación del incendio a otros ambientes. Por otro lado, la NFPA, digamos, su esencia siempre, tanto la NFPA 1, la NFPA 101 como la NFPA 5000, su esencia siempre es la protección de la seguridad humana. Resumiendo las principales conclusiones, seguridad estructural, ambas normativas tienen por objetivo la seguridad humana, tanto de los ocupantes como del cuerpo de bomberos, y en lo que es compartimentación, ahí difiere un poco el objetivo. ¿Tá? Vuelvo a repetir, NFPA 101, seguridad humana, y T09 de compartimentación, impedir que el incendio se propague. ¿Tá? En el caso de NFPA, dependiendo de la clasificación de la construcción, se limita la altura, el número de pisos y área de pisos, dependiendo si cuenta con rociadores o no. En el caso de la compartimentación, depende del tipo de ocupación y sus requerimientos. Lo primero es por NFPA 5000, como veíamos, dependiendo de la ocupación, si hay rociadores o no hay rociadores, y de los elementos estructurales, de la resistencia al fuego de los elementos estructurales, nos va a indicar área máxima y número de pisos máximo.
En el caso de la norma uruguaya, mejor dicho, reglamentación de Sao Paulo, porque hay ausencia, dependiendo de la ocupación y de su altura, se establecen los requerimientos de la seguridad estructural, pero ahí no se limita el área. Es decir, dependiendo de la ocupación, dependiendo de la altura, nos dice la resistencia al fuego de los elementos estructurales. No nos limita el área. El área va a quedar determinada por el instructivo de compartimentación. Cabe resaltar también que en muchos casos la compartimentación puede ser sustituida por un sistema de rociadores automáticos. En el caso de la detección y alarma, la normativa uruguaya podría decirse que es más exigente que en FPA, porque en la mayoría de las ocupaciones requiere detección. En el caso de la FPA 1 se hace mayor énfasis en la notificación de incendios y en la detección en ciertos lugares, básicamente en lugares críticos o lugares donde la gente pueda quedar dormida. Las bocas de incendio son requeridas por la norma en la mayoría de las ocupaciones y bueno, por NFPA veíamos que no son requeridas, sino que son requeridas conexiones para mangueras en algunas situaciones. Acá la diferencia es filosófica, a mi entender. En la normativa uruguaya entiendo que las bocas de incendio están pensadas para que las utilicen los ocupantes, para hacer un ataque rápido en caso de un incendio. La NFPA, todo lo contrario, no quiere que haya bocas de incendio porque entiende que los ocupantes no tienen el entrenamiento, entiende que no es necesario que los ocupantes utilicen las bocas de incendio, y entonces ahí hay una gran diferencia. ¿No? Lo que busca la NFPA es tener esas conexiones para manguera para el cuerpo de bomberos, o si en la instalación hay una brigada entrenada para el uso de mangueras. No está pensado para que la utilicen los ocupantes. Y ahí yo les hago una pregunta a ustedes. En caso de un incendio, no sé, supónganse que están en un edificio de oficina, que trabajan ahí, y que hay bocas de incendio equipadas. En caso de un incendio, ¿las utilizan o no las utilizan? A mí me ha pasado muchas veces ir a hacer auditorías, y la realidad es que generalmente las bocas de incendio equipadas no tienen el correcto mantenimiento y por ahí dejan de ser confiables. ¿Mangueras o regaderas? Miren la foto y una manguera toda pinchada. Imagínense al momento de ir a combatir un incendio encontrarse con ese panorama. O punteros de mala calidad que al momento de utilizarlo se rompen. El puntero de la foto, al momento de usarlo, el difusor salió despedido. Entonces, me pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Usarían las mangueras que están ahí o no las usarían? Yo creo que la respuesta es que nadie las usaría. Por lo tanto, mi opinión es que no son requeridas, no serían necesarias las bocas de incendio para que las utilicen los ocupantes. Yo creo que las conexiones para manguera son para personal capacitado para usarlas y para los bomberos. Siguiendo, los rociadores automáticos, la norma uruguaya, como veíamos, a partir, digamos, de los 23, 30 metros, ahí es que empieza a requerir los rociadores automáticos. NFPA, para cualquier edificio de altura mayor a 23 metros, requiere siempre rociadores automáticos. NFPA 101 no requiere para todas las ocupaciones, sí para la mayoría, pero no para todas. Y también, a partir de cierta altura es que empieza a requerirse rociadores automáticos. Generalmente, a partir de los 12 metros, empieza a requerir rociadores automáticos. Entonces, no es que siempre van rociadores automáticos cuando usamos NFPA. Eso
Es un poco un mito que hay. En el video a continuación les quiero mostrar un ensayo, un almacenamiento, para que vean la rapidez con la que se activan los rociadores. En este ensayo se podría decir que en los primeros 10, 15, 20 segundos se activaría la detección de alarma, la detección de incendio, y los rociadores, vamos a ver en el video, que se activan a los 43 segundos. Es decir, 20 segundos después que se activa la detección, se activan los rociadores. Entonces, lo que me planteo es los detectores. ¿Qué tanto nos sirven para tener una rápida respuesta? En el video van a ver que en pocos segundos, minutos, ya el incendio está, digamos, bastante avanzado. Supongamos que tenemos un almacén y que tenemos una brigada de protección contra el incendio. ¿Cuánto tiempo tiene la brigada para, bueno, primero, alarmarse de que está ese incendio, prepararse, llegar al sitio y empezar a combatir el incendio? 5 minutos, 10 minutos. En 5 o 10 minutos, ese incendio seguro ya creció demasiado. Entonces, por ahí, tener detección o no tener detección, en algunos casos no nos garantiza que vamos a tener una respuesta rápida y que vamos a atacar el incendio rápidamente y va a quedar controlado ahí en un área pequeña. Las alarmas en este video se activan a los 22, se activan entre 10 a 20 segundos y los rociadores a los 43 segundos. Ahí van 2 minutos y vean el incendio ya como el estado del avance del incendio. En el siguiente video, también la idea es mostrar la activación de la alarma. En este caso se activa a los 22 segundos y los rociadores a los 34 segundos. Imagínense que ahí nos alarmamos. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos el incendio o vamos? Lo que yo me cuestiono con todo esto es ¿qué tanto incrementa los niveles de seguridad en la detección de incendio? Es lo que me cuestiono. Y se lo dejo a ustedes también para que se lo cuestionen. Bien, para ir redondeando, quería mencionar otros aspectos importantes que me parece que no están de pronto todos contemplados en la norma, que es las pruebas integrales de los sistemas. Es decir, cuando uno va a hacer la prueba de recepción, probar todos los sistemas integrales. Digamos, nuestra normativa no tiene o no es tan clara en lo que refiere a pruebas de aceptación. En el instructivo técnico del 05 da unos lineamientos de lo que se tiene que hacer para hacer la prueba de aceptación de las bocas de incendio, pero en general, hablando integral de todos los sistemas, como que falta, hay una ausencia. Eso es un punto importante, eso como que queda sujeto al técnico registrado. Entonces me parece que eso es un punto importante, una ausencia importante que tiene nuestra normativa, que son los procedimientos de las pruebas y las pruebas de aceptación de todos los sistemas. Tampoco hay, digamos, un protocolo o certificado a llenar, digamos, en las pruebas de aceptación. Las normas NFPA
ya sea NFPA 13, NFPA 14, NFPA 20, todas en sus anexos tienen, digamos, protocolos, tipos que deben completarse cuando uno hace la recepción de las obras. Y generalmente lo firma el propietario, el instalador, el que hace la dirección de obra. Y hago énfasis en esto porque, digamos, las pruebas integrales son súper importantes. Generalmente no se hacen pruebas integrales. Y las pruebas integrales engloban todo. Digamos, la evacuación depende de la notificación. El inicio de la notificación depende de los dispositivos de iniciación, ya sean pulsadores, ya sea sistema de detección y alarma. No sé, la captura de los ascensores va a depender de la detección del lobby o la activación de los rociadores. O sea, que funcione todo de manera integral, que todos los proyectos de protección contra incendio converjan, es importante, obviamente, tenerlo en cuenta en la etapa de diseño, pero también cuando hacemos las pruebas de recepción, tener en cuenta todo esto. Y otro aspecto importante que me parece que también falta trabajar mucho, son las inspección, prueba de mantenimiento de nuestros sistemas de protección contra incendio. Ahí en el Instituto Técnico también dan algunos lineamientos de mantenimiento, pero obviamente hay otros sistemas de protección contra incendio que requieren inspección, prueba y mantenimiento. Entonces, por ejemplo, la NFPA tiene la NFPA 25, que es la norma de inspección, prueba y mantenimiento para todos los sistemas basados en agua. La NFPA 72 tiene los requerimientos de inspección, prueba y mantenimiento para los sistemas de detección y alarma. Es importante definir qué inspección, qué prueba de mantenimiento se debe hacer, a qué componente y con qué frecuencia también hacer esas rutinas. Y también, digamos que a nuestra normativa todavía le falta pulir eso. Y me parece importante destacarlo, mencionarlo, porque bueno, como técnico registrado también, digamos, es nuestra responsabilidad, digamos, no solo diseñar, después instalar, supervisar la instalación, sino que también asesorar al cliente para decirle, mire que usted es el responsable de que todo se mantenga, entonces darle las herramientas para que pueda llevar adelante una buena inspección prueba de mantenimiento para que sus sistemas sean confiables. Y para ir cerrando, un poco redondeando todo lo que comenté, ambas normas, digamos, tienen sus equivalencias, pero también tienen sus diferencias, que las diferencias pueden deberse al criterio de diseño, como es el caso de las salidas de emergencia, de los extintores portátiles. Si bien no hablé de los extintores, hay diferencia en lo que es el criterio de diseño y cómo se hace digamos, el distanciamiento y dónde van ubicados. En seguridad estructural veíamos también que hay un poco ahí de diferencias en lo que es compartimentación y acabados interiores. Y después, digamos, es diferente, pero mantiene una cierta similitud. Pero hay otros requerimientos que presentan la mayor diferencia entre ellos. Y a mi entender, yo creo que es un tema filosófico. La filosofía de la norma uruguaya, de la norma Sao Paulo, es, bueno, obviamente, como toda normativa, que la seguridad humana, que haya una evacuación segura y una integridad de la edificación para que los bomberos puedan hacer un combate de incendio. Contar con dispositivos, obviamente, de notificación para poder llevar adelante esa evacuación. La normativa uruguaya hace mucho énfasis en la detección. A mi entender, la detección es para tener una respuesta rápida e ir a combatir el incendio, ya sea con un extintor portátil o con las bocas de incendio equipadas. Y en caso de que no se pueda controlar ese incendio rápidamente, con los requerimientos de compartimentación que quede confinado a esa área máxima de compartimentación. Por otro lado, la NFPA
al igual que la normativa uruguaya, siempre busca la seguridad de sus ocupantes para poder hacer una evacuación segura. Contar, obviamente, con los dispositivos para notificar a los ocupantes y iniciar la evacuación. Evitar que el incendio se propague a otros pisos. Lo pongo así porque veíamos que en la normativa uruguaya nos permite tener escaleras abiertas. Tener espacios abiertos implica que un incendio pueda propagarse por ese espacio vertical. El énfasis en el uso de extintores portátiles para los ocupantes. O sea, si identificamos el incendio en etapas tempranas, usar extintor. Y bueno, y si no se combate, digamos, pone los requerimientos de contar con sistema de rocios automáticos. Y las conexiones de mangueras, cuando estas son requeridas, el objetivo es que lo usen los bomberos o las brigadas entrenadas, nunca los ocupantes. Entonces, por ahí, a mi entender, son las principales diferencias entre el marco normativo de la NFPA y el marco normativo de Uruguay o instructivos técnicos de Sao Paulo. Bien, eso es todo. Espero que les haya sido de interés, que les haya sembrado muchas dudas, que como técnicos registrados está bueno que se las planteen. Y nada, dejo un espacio para preguntas, así que le paso ahí la posta a Mariana. Gracias, Andrés. Esta charla, como siempre, son muy interesantes. Antes de pasar a la sección de preguntas, les acabo de compartir 3 links interesantes. El primero es el de Fire Protection Institute, de FPI, donde pueden ver los programas de formación que ofrecemos a los profesionales latinoamericanos como ustedes, para que amplíen y profundicen sus conocimientos de seguridad contra incendios. Y si lo ven, téngannos paciencia, que la página es viejita, pero estamos en pleno proceso de remodelación. El segundo link es de nuestra página de artículos contra incendio, que es una fuente de información gratuita que recopila artículos sobre seguridad y protección contra incendios, publicados en distintas revistas especializadas, que la mayoría escritos por Jaime Andrés Moncada, el director de IFSC, y que ustedes tienen a su disposición con el patrocinio de FPI y de IFSC. Y por último está la página de International Fire Safety Consulting, IFSC, empresa con presencia en toda América Latina y que en el Cono Sur representa a Andrés y les ofrece gran variedad de servicios de ingeniería en protección contra incendios. Entonces, ahora sí vamos a proceder a responder las preguntas. Martín dice, Andrés, buenas tardes, un gusto en saludarte. ¿Qué papel juegan las normas UNIT en el marco normativo en materia de seguridad humana y protección contra incendios? En materia de seguridad humana, tengo entendido que ninguno. Protección contra incendios, la UNIT, bueno, regula todo lo que son extintores portátiles, también señalización, y si la memoria no me falla, creo que hasta por ahí nomás. Bueno, también obviamente la UNIT tiene un programa de capacitación para técnicos registrados, para ver todos los procedimientos, digamos, que se deben llevar adelante para hacer un trámite ante la Dirección Nacional de Bomberos. Bien, Martín también pregunta, ¿sabes si la DNB está trabajando en establecer los IT aún no definidos? Por ejemplo, compartimentación, control de materiales y revestimientos. Bueno, ahí, como ven, como todos saben, el decreto es del año 2018. En ese año, cuando sale el decreto, se armó un comité técnico que está conformado por, bueno, obviamente por el Ministerio del Interior, por la Dirección Nacional de Bomberos, por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, por la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios y por la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Y ese comité, digamos, trabaja en los instructivos técnicos. Es un comité honorario, entonces
obviamente con recursos finitos, y van trabajando en los instructivos técnicos. Obviamente lleva tiempo preparar instructivos técnicos, y en estos últimos 2 años han trabajado en los instructivos técnicos que están publicados. Tengo entendido que sí, que se estaba trabajando en alguno de esos instructivos. No, sinceramente, no sé en qué grado de avance van desarrollándose esos instructivos. Pero sí, me parece que se está trabajando en el instructivo de compartimentación. No sé si en el control de material y de revestimiento, sinceramente no me acuerdo. A ver, gracias. A ver, Martín se llevó el premio hoy de participación. ¿Qué establece el IT-19 para las escaleras de un edificio que comunica pisos a nivel con pisos subsuelos? Ahí pedía que, bueno, que en los subsuelos las escaleras estén protegidas con resistencia al fuego, en los niveles de subsuelo. No sé si esa era la pregunta. Bien, Martín nos dirá seguramente. A ver, ¿podés repetir por qué la NFPA establece que las conexiones para mangueras deben estar dentro de la caja de escaleras? ¿Dónde está establecido? ¿En la NFPA 1 o en alguna otra norma? Por ejemplo, la NFPA 101 para edificios de gran, cuando hablamos de edificios de gran altura, que son los de mayor a 23 metros, ahí te indica que dentro de las cajas de escaleras protegidas se debe contar con esas conexiones. Y después, cuando la norma te indica que se debe contar con conexiones para mangueras, ahí tienes que ir de la norma NFPA 14, y la NFPA 14 nos va a dar los requerimientos para el diseño e instalación de las conexiones para mangueras. Y nos va a indicar dónde deben estar instaladas las conexiones. Muy bien. A ver, Carlos Jiménez pregunta, referente al video número 1 de ejemplo, debo decir que la carga de fuego y su disposición permiten un penacho de fuego que acerca el fuego al rociador y por esta razón se accionan en este tiempo. Los incendios no evolucionan de esta forma normalmente. Está comentando Carlos. Y luego dice, en el video número 2 se da una situación parecida en el sentido de que el fuego sube rápidamente en forma vertical porque toma una cortina con las características de combustibilidad particular, que son altamente inflamables. No es buena práctica tomar estos videos de ensayos que están diseñados para determinada forma y con un manejo de la dinámica del fuego que permiten generar un efecto predeterminado. Los incendios son todos diferentes y en mi experiencia no evolucionan de la forma en la que lo hacen los dos videos de referencia. El video 1 es un ensayo realizado por los laboratorios de FM Global para un cierto tipo de mercadería. No recuerdo qué tipo de mercadería es, pero sí, de esa forma evolucionan dependiendo de la carga, dependiendo del tipo de material con la que se está haciendo el ensayo. De pronto en el video 2 es un poco más, digamos, de ejemplo. Y bueno, hay otros tipos de ensayo, pero la idea era mostrar el tiempo de activación de un rociador, que está en ese orden, independientemente de cómo se desarrolle, si es por la cortina o si es por un sillón, versus la detección de humo. Martín aclaró, me refiero a si la escalera permite recorrer desde el subsuelo hasta pisos superiores o bien se interrumpe en el nivel 0. ¿Se entiende? Ok. Según mi interpretación del instructivo técnico 19, si continúa o no continúa a partir del nivel 0 va a depender de la ocupación y de la altura del edificio. Supongamos que es un edificio que no requiere una escalera protegida por su altura y por su ocupación, pero tiene un subsuelo. Mi interpretación es que sí, que se proteja el subsuelo hasta el nivel 0. Aquí Martín dice, acá en Argentina la normativa no permite que la escalera sea continua, no permite vincular pisos superiores con el subsuelo, te obliga a salir del hueco de la escalera. No, acá
por mi interpretación. Ok. Matilde, creo que, a ver, no tenemos muchas preguntas más. Matilde, muy buena exposición, muchas gracias. ¿Cómo se puede acceder a la norma NFPA? ¿Los proyectos pueden tomar elementos de la NFPA para proyectar o debemos basarnos en la normativa uruguaya exclusivamente? Bien, primero la NFPA, en su página web se pueden crear un usuario y acceder de manera gratuita a todas las normas, pero únicamente las pueden visualizar en el navegador, no las pueden descargar. Para descargarlas, las tienen que comprar. Digamos, podés visualizarlas online gratuitamente, o si ya querés descargarte la PDF, tenés que comprarla. Y lo otro que me preguntaba era... si los proyectos se pueden tomar elementos de la NFPA para proyectar, para hacerlos, o si debemos basarnos en la norma uruguaya exclusivamente. Mi sugerencia es que si vas a aplicar NFPA, la apliques en su totalidad, no la apliques parcialmente a conveniencia. Si tenés un edificio y lo querés proteger por NFPA, tenés que usar todas las normas NFPA y basarte, es decir, volcar ahí todos los requerimientos de NFPA. Y en el caso de Uruguay, tenés que usar las normativas uruguayas, y en caso de vacíos, bueno, ahí podés de pronto ver si podés aplicar NFPA o aplicás. Mi sugerencia sería, bueno, seguir con los lineamientos de la normativa y irte a Sao Paulo. Pero bueno, ya puedes tener casos muy, muy excepcionales. Como veíamos, hay casos donde la normativa uruguaya es muy difícil aplicarla. Por ejemplo, una planta de generación de energía eléctrica, ahí de pronto aplicar la normativa uruguaya se puede hacer un poco más difícil o no cubre todo. Entonces ahí el procedimiento sería, bueno, al momento de presentar el proyecto en bomberos, presentarlo como un proyecto particular y proponer que lo vas a proteger según la NFPA. Y ahí, bueno, se plantea eso a la Dirección Nacional de Bomberos, ellos son la autoridad competente y nos dirán si se puede hacer así o no. Aquí viene a propósito, Pablo Allen pregunta, ¿cómo juega el riesgo eléctrico, fuego eléctrico, en tu opinión, comparando ambas normas? ¿Cómo juega el riesgo eléctrico? Fuego eléctrico en tu opinión. Me imagino que cómo ven ambas normas los riesgos eléctricos, me imagino, de fuego, instalaciones eléctricas tal vez. Bien, ahí, bueno, estamos hablando de pronto riesgos especiales, como puede ser una subestación eléctrica. Bueno, ahí son riesgos especiales y la NFPA para riesgos especiales tiene ciertos requerimientos. No sé muy bien... No sé si Pablo quiere mandar algún detalle adicional o si está bien así. No sé, tú dime, a ver, ¿cuándo queremos terminar, Andrés? Porque yo sé que la gente tiene también, a lo mejor están cansados. Aquí llegó una pregunta más de Ricardo. No sé, ¿queremos dejarlo hasta aquí o tú me dices? Y vamos una más. Bueno, una más. Ricardo pregunta, muchas gracias, Andrés, por tu análisis en los riesgos de aplicar la norma uruguaya. ¿Es difícil asesorar en base a criterios mixtos y sentirse seguro? Era más un comentario. No, Pablo aclara, tableros eléctricos en general, comercios y edificios. A eso se refería él con su pregunta. Bueno, por ejemplo, supongamos en un edificio donde tenemos los tableros, ahí la NFPA 101 te pide que hagas compartimentación con resistencia al fuego para esa sala en específico. O sea, lo ve como un riesgo especial, y a ese riesgo especial te va a requerir que le hagas una compartimentación seguramente de 2 horas. Bueno. Y el edificio es full sprinkler, o sea, si el edificio lleva rociadores en todo el edificio, por la norma también es requerido que vayan rociadores en
en el cuarto de los tableros eléctricos. Bueno, entonces, ya ahora sí, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos que están mandando saludos y felicitaciones, Andrés, para ti por el curso. Milton, si quieres dar la despedida, aquí están los datos de contacto, no dejen de llamarnos y estamos a la orden para ayudar en cualquier consulta o duda que tengan. No, simplemente agradecerle a Andrés, muy claro toda su exposición. Saludar a todos los que participaron del webinario, que la verdad que fue una muy buena concurrencia. Saludar a viejos compañeros de trabajo, como Roberto Frechú, que vi ahí, a Mónica Lorenzo también, que la estuve viendo por ahí también. Especialmente a Roque Castillo, que también está colaborando con el proyecto nuestro del colegio, en desarrollar todo lo que tiene que ver con la profesionalización de nuestros técnicos. Así que bueno, agradecerles una vez más a IFCC, a Andrés, especialmente a Mariana, que bueno, que como dije al principio hace tan amena esta jornada. Así que bueno, gracias. Con esa calidez caribeña que tiene de Venezuela. Venezolana, sí. La verdad que nos hace muy amena estas actividades. Así que bueno, muchas gracias, saludos a todos, y los esperamos en el próximo evento que completa esta trilogía, que seguramente les vamos a estar comunicando ya la próxima fecha de dicho evento. Muchas gracias nuevamente. Saludos. Listo, entonces nos despedimos por el momento. Muchas gracias a todos y bueno, quédense atentos a las novedades de nuestros próximos webinarios. Listo. Buenas tardes. Hasta luego a todos.